Hola mis Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy María Bajilloz, dietista, coach y divulgadora. Mi misión es la de compartiros en este canal todo lo relacionado con la nutrición, es decir, los mejores tips y recetas saludables. En el vídeo de hoy vamos a preparar una receta dulce, vegana y sin gluten elaborada a base del trigo sarraceno. ¿Lo conocéis? Es un pseudo cereal ideal para toda la familia, además de ser versátil en la cocina y saludable para nuestro organismo. Hoy lo vamos a usar en forma de grano entero y no harina para hacer unos crepes dulces deliciosos y así disfrutar aún más de todos sus beneficios y sabor. Ah, y atención, porque si no os gusta la remolacha, en esta receta os prometo que no la vais a notar, pero sí adorar. Si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal, nuestro propósito es que te cuides de manera integrativa, con salud y placer. Pues vamos a ello. Para elaborar nuestros crepes dulces de trigo sarraceno y remolacha vamos a necesitar 20 minutos y estos ingredientes. Una taza y media de leche de almendras, una taza de trigo sarraceno en grano previamente remojado durante 8 horas, una remolacha cocida equivalente a unos 125 gramos, una cucharada de postre de vainilla en polvo, una pizca de sal, una cucharada sopera de aceite de coco y como toppings yogur de coco, vainilla, plátano, onza de chocolate y frambuesas o piel de naranja rallado. Como os decía, el trigo sarraceno es un pseudo cereal naturalmente sin gluten y con un aroma único. Es también llamado alforfón y en japonés soba. Seguro que te suena la palabra si eres fan de la comida asiática. Los espaguetis soba, hechos a base de trigo sarraceno, pueden comerse fríos o en sopas. Son las dos maneras más típicas de consumirlo en Japón, pero en Bretaña, en Francia, también lo consumen y mucho, aunque ahí lo utilizan para hacer la masa de sus famosos crepes llamados galets, a los que luego añaden huevo, quesos, verdura y todo lo que uno quiera. Hay miles de versiones. Nosotros hoy también haremos unos crepes, pero en vez de usar la harina de trigo sarraceno usaremos su grano entero, que por cierto tiene forma de diamante. Es una manera de limitar su procesado y aprovechar así toda su densidad nutricional. Es bajo en índice glucémico, rico en fibra y en almidón resistente, lo que lo convierte en un aliado prebiótico de nuestra microbiota. Eso sí, siempre y cuando tras haberlo cocinado se haya enfriado luego unas 24 horas en nevera. Eso significa que los crepes que nos sobrarán hoy nos vendrán fenomenal para nuestro intestino mañana. Se recalentarán vuelta y vuelta a la plancha y listo. A saber que el trigo sarraceno es también antioxidante, antiinflamatorio y anticancerígeno. Nos viene fenomenal en invierno porque calienta nuestro organismo desde dentro, a la par que mejora todo nuestro sistema circulatorio y capilares sanguíneo. Es un regalo de la naturaleza. Así que, sin más tardar, vamos a por nuestra masa dulce repleta de bondades. Lo primero que vamos a hacer es verter en la batidora la bebida de almendras y la remolacha cocida. La remolacha nos aporta color, dulzor natural y una manera de aumentar el consumo de verduras a nuestra dieta sin que nadie se entere. Ya veréis qué bonitos quedan nuestros crepes bien rosas y alegres. ¡Y a batir! Ahora añadimos nuestro trigo sarraceno crudo pero que hemos previamente remojado para así eliminar sus antinutrientes. Sí, muchos granos y cereales contienen sustancias que se comportan como antinutrientes y eso es normal. Nada por lo que alarmarse, es simplemente su manera de protegerse frente a los depredadores en la naturaleza. Al remojar los granos, lo que conseguimos es minimizar esas sustancias y mejorar su digestión y asimilación. Así de fácil, a la batidora. Y ya por último añadimos la vainilla y la sal para aumentar aún más el dulzor de nuestra masa sin añadir ningún tipo de azúcar. Y volvemos a batir. Ya tenemos nuestra masa lista. La reservamos mientras ponemos a calentar un poquito de aceite de coco en la sartén. Una vez derretido, vertemos un poco de nuestra masa rosa para formar nuestro primer crepe. Esperamos a que se dore de un lado para darle luego la vuelta. Y en menos de 3-4 minutos ya tenemos nuestro primer crepe. Lo reservamos en un plato y seguimos haciendo más hasta acabar la masa. Calculad unos 6-7 crepes en total. Yo he escogido yogur, al que le he añadido vainilla por su función probiótica, pero todo es bienvenido. Aguacate, crema de almendras, lo que queráis. Para aportar algo más de dulzor, que no falte el plátano. Y para contrarrestarlo, algo ácido como unas frambuesas son ideales. Luego rallamos por encima el chocolate y si la tenéis también la piel de naranja. Y voilà,
Feliz, dulce y colorido provecho, queridos. Que los disfrutéis. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo para así seguir disfrutando del arte del autocuidado a través de la alimentación natural. Gracias y cuídate.